¿no? Bien. Isabel, hola, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto Abel. verte por aquí, por este medio, y gracias por aceptar la invitación para conversar un poco, ¿no? De nuestro mundo, de la guitarra, y de cómo en este tiempo difícil nos está tocando reinventarnos y ver nuevas cosas. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bueno, un placer. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y bueno, estoy bien dentro a pesar de esta situación dramática que estamos viviendo, ¿no? Pues estoy todo lo mejor, o sea, todo lo bien que podría estar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos ha tocado vivir. Sí, bueno, me alegra mucho. Mm. Y bueno, sí, este tiempo está muy complejo y sobre todo que fue muy rápido, ¿no? De un día para otro cambió todos los planes, ¿no? Sin previo aviso eso complica bastante las cosas, ¿no? Sobre todo para los artistas que como en tu caso tienen pues giras planeadas con mucha anticipación, con meses o con años de anticipación, presentaciones de discos y muchas cosas, ¿no? Bueno, pero este tiempo, Isabel, ¿cómo has ido manejando en estos meses desde que empezó esto de la cuarentena? Si bien es cierto, en España ya también se está volviendo poco a poco, ¿no? A retomar las actividades. ¿Cómo has ido manejando esto en este inicio del año? Sí, pues a ver, en España se declaró el estado de alarma, si no recuerdo mal, el 13 de marzo o el 12 de marzo. Y bueno, a partir de ahí pues tomaron medidas de confinamiento bueno, yo realmente lo que es el confinamiento no lo he llevado muy mal porque, bueno, sabes que los músicos estamos acostumbrados a pasar muchas horas en el estudio, ¿no? Bueno, trabajando, estudiando y pasando mucho tiempo en casa. Entonces yo no me ha afectado tantísimo esa parte del confinamiento. Y bueno, además los que tenemos perro teníamos esa ventaja de que podíamos salir y yo al menos salía un par de veces al día, bueno, una vueltita rápida y enseguida para casa. O sea que eso, quieras que no, pues ayuda también a despejarte un poco, ¿no? Y Sí, bueno, claro. y en cuanto al trabajo, eso sí que lo he notado, obviamente, porque bueno, yo he continuado trabajando con mis alumnos, eh, pero de manera telemática, ¿no? Yo trabajo en el Conservatorio de Música de San Javier, en Ah, sí. Murcia, y claro, cuando se declara el estado de alarma y nos informan de que se suspendían todas las clases presenciales, pues tuvimos que reorganizarnos de la mejor manera posible para poder atender a los alumnos y continuar trabajando con ellos. Y luego, bueno, por otro lado, como decía, se han cancelado todos los conciertos, ¿no? Eventos, conciertos que estaban planeados ya con mucha antelación. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, se canceló unos conciertos que tenía en China para este verano, obviamente, pues no se pueden celebrar. Otros eventos se han tenido que posponer y bueno, un concierto en París se ha tenido que posponer también y está como todo, ahora mismo claro, es difícil planear con cierta antelación porque es que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces está todo como todo en el aire y en ese aspecto es difícil saber organizarnos, ¿no? Con antelación. Un festival que sí que ha sobrevivido para este verano es el Festival Internacional de Guitarra de Granada, que precisamente ayer se presentó la programación de manera oficial. Y bueno, sí, al principio yo iba a participar en julio, atrasaron las fechas, ahora el concierto mío, creo, si no me equivoco, es el 8 de agosto. Y bueno, y me hace muchísima ilusión que siga en pie, que se mantenga ese festival y bueno, tocar compartir cartel con grandísimos artistas que van cada edición. Y además que Granada es una ciudad que me fascina, me encanta la ciudad, es una de mis ciudades favoritas y me hace muchísima ilusión que siga en pie y que no se haya cancelado. Bueno, sí, eso es bueno, ¿no? Y alegra un montón. Y qué más que una ciudad tan hermosa como Granada, ¿no? Es increíble, la verdad. Y que bueno, el Mm. festival se va a hacer de manera virtual o va a ser ya presencial, porque creo que ya va a haber una activación de conciertos con ciertos protocolos en España.
Sí, va a ser presencial, salvo un concierto que será retransmitido en vivo, porque bueno, es un guitarrista que no está en España, ¿no? Y no puede viajar. El resto van a ser conciertos presenciales, gratuitos la mayoría de ellos, y que son espacios al aire libre. Entonces, bueno, pues guardando las distancias, con las medidas de seguridad oportunas, y bueno, esperemos que cruzamos los dedos para que salga No, adelante. sí, no, va a ir bien, va a ir bien. Y claro, hay que, bueno, tenemos que adaptarnos a esta nueva época, ¿no? Con eso de las nuevas normas y los protocolos hasta en los conciertos, teniendo el cuidado necesario, la distancia social y bueno, y tener todo, todo en orden para poder seguir con las actividades, ¿no? Que lo bueno es que no se retrasen tanto, ¿no? Y en la cuestión de Claro, las clases, sí, pues ahora casi, bueno, casi no, casi todos creo están manejando de manera virtual, ¿no? De manera virtual, en los conservatorios, aquí también en Perú estamos manejando de esa manera y bueno, nos queda acostumbrarnos y acomodarnos, ¿no? A esta idea nueva, y a este mundo nuevo que nos toca, al menos los artistas. Bien, bien sí. Isabel. Bueno, vale, mira, vamos a entrar ya a materia, como se ha presentado aquí en el cartel del tema que vamos a tratar contigo, y es el papel, ¿no? De la mujer guitarrista en la actualidad, ¿no? Eh, a mi modo de ver, desde ya unos cuantos años, la incursión de la mujer en el mundo de la guitarra clásica es muy grande, es muy grande y tenemos pues muchas concertistas ganadoras de concursos, están irrumpiendo un poco más, ¿no? En todo lo que es escenarios, concursos, festivales. Tú eres parte de esta generación internacional también, ¿no? Que está haciendo mucho movimiento, mucha carrera de prestigio. ¿Cómo ves tú eso en los últimos años desde tu perspectiva dentro de tu carrera? Bueno, sí que es verdad que el mundo de la guitarra siempre ha sido un territorio dominado por el hombre, ¿no? Bueno, por razones culturales y por razones sociales, pues ha sido así. La mujer estaba, digamos, relegada al ámbito doméstico, y aunque sí que contamos con algunas referencias de mujeres guitarristas, como por ejemplo, bueno, María Luisa Nido, Ida Presti, ¿no? Que son grandes figuras, pero siguen siendo una minoría. Han sido una minoría, y aunque ahora hay un cambio importante, seguimos siendo minoría, ¿no? Y bueno, en España, por ejemplo, a partir del siglo XX hay un aumento considerable de mujeres guitarristas, en parte porque, bueno, en el 1975, que fue cuando termina la dictadura aquí en España, con la llegada de la democracia, pues la mujer empezó a tener más libertad, más posibilidades, y por lo tanto se produjo un crecimiento, ¿no? en esas mujeres que estudiaban guitarra. Y en la actualidad, como tú dices, hay guitarristas excepcionales, tanto mujeres como hombres, ¿no? No me gusta hacer distinción, pero bueno, bueno, ha crecido muchísimo. Hay guitarristas pues eso, fantásticas, tanto en el ámbito docente como en las salas de conciertos, y ganando concursos de mucho prestigio. En parte, bueno, yo creo que la mujer, eh, desde mi punto de vista, te decía que no me gusta hacer distinciones, porque es que yo en realidad actualmente no me he sentido nunca discriminada por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces no veo esa diferencia, al menos yo no lo he sufrido en mi piel. Claro. Y, y bueno, y sí que es verdad que ahora hay un auge de mujeres guitarristas, aunque, como decía, seguimos siendo minoría. Claro, mira, bueno, yo no, la verdad, en el tiempo que yo fui estudiante, sí, pues en los conservatorios tuve una sola compañera, por ejemplo, mujer, ¿no? De todos los guitarristas.
y actualmente también tengo alumnas mujeres que son dos, no hay más guitarristas en el conservatorio. Eh, bueno, y una niña en la sección de niños, ¿no? Aquí en el Conservatorio de Perú. Sí, o sea, más allá, yo no, realmente no he visto eso de discriminación, pero sí he visto que sí son minoría en algunos casos. A mí me llamó la atención cuando viajé por primera vez a Europa, al máster justo de Alicante, eh, que tuvimos un grupo donde de todo el grupo eran 4 mujeres, ¿no? Y las 4 excelentes guitarristas. Entonces sí me llamó la atención eso, ¿no? De encontrar ese nivel tan alto y ver que ya ahora no es un mundo, como tú dices, solamente de hombres, ¿no? Los nombres que has mencionado, bueno, Ida Presti, Mimita, son nombres pues históricos en la guitarra, y luego vino otra generación grande con Sharon Isbin, y más actuales, ¿no? Que ya son muchos que no recuerdo ya nombrar. Es Pero difícil sí, nombrar porque seguro que nos dejamos a muchas. sí, por ahí se va a ir algún nombre importante, pero es importante el papel, ¿no? Es importante el papel que van cumpliendo, y no solo en la guitarra, sino en el punto también de investigación musicológico relacionado a la guitarra, ¿no? Eso es muy interesante. Y sobre todo también la incursión que he visto en los concursos es realmente bastante, ¿no? O sea, de cada concurso importante que desde el 2015 que fui viendo o aprendiendo un poco más de esto de los concursos, las ganadoras han sido mujeres, y eso es realmente bonito, realmente eh, ya llama la atención, ¿no? Que ya este mundo no sea tanto así como se veía, ¿no? De hombres, realmente sí, es muy interesante. Y en cuanto a los festivales que tú viajas, Isabel, bastante, ¿cómo ves ahí en cuanto al tema que estamos hablando? Siempre hay más hombres, has visto que hay más movimiento guitarrístico entre mujeres. No, bueno, no sé si sabías, hace unos años hizo un festival aquí si no me equivoco, en Paraguay, un festival solo de mujeres, que lo organizó, estaba Luz María Bobadilla, vino Ana Vidovic, estaba Sue Feillán, Mm. ¿no? Algo interesante también que no había visto antes. Entonces, se ve que ya está creciendo, ¿no? El campo, ¿no? De la mujer guitarrista. ¿Cómo ves tú en los festivales que cuando viajas? ¿Ves más incursión de mujeres, que hay más, bueno, más mujeres en lo que es guitarra clásica? Sí, bueno, decías que tú tenías una alumna, ¿no? Sí, De entre todos. Yo recuerdo también que cuando estudiaba en Londres, también yo era la única mujer de mi clase, y ha sido casi siempre así, ¿no? Bueno, pues la mayoría siempre han sido hombres, y en los festivales sigue siendo así. Yo creo que lo ideal sería que no hubiera esa distinción, que no se tuvieran que hacer conciertos solamente de mujeres o conciertos solamente de hombres, sino que estuviera todo en el mismo saco, ¿no? Ahora parece como que está un poco de moda quizá lo de la mujer, el papel de la mujer para fomentar todo esto, y por eso se promueven ese tipo de conciertos. Me parece fenomenal, pero bueno, como decía, pues lo ideal sería que englobaran ambos sexos, que seamos todos artistas y no hacer distinciones, ¿no? Sí, bueno, lo que te comenté del festival que fue aquí en Uruguay, en Paraguay no recuerdo bien, disculpa, pero fue hace algunos años ya. eh, sí, bueno, fue un festival que se organizó por una mujer, y quiso hacer eso, ¿no? Como que hacer un festival solamente mujeres, con una idea interesante. No sé si con una idea de no incluir hombres, ¿no? O sea, con esa idea de excluir, pero bueno, fue una idea interesante, y Mm. sí, creo que incluso vi algunos videos, pero fue hace ya algunos años, 2014, 15. Isabel, para hacer un paréntesis aquí, bueno, hablando justo de esto de la incursión, ¿no? De la mujer en los concursos y ello, hay un comentario donde nos nombran guitarristas, ¿no? Mujeres, nos nombran pues a María Luisa Nido, a Ida Presti, a Renata Tarragó, nos Ajá. nombran también a Josefina Robledo, ¿no? Grandes guitarristas. Y hay una pregunta que hace Jairo Andrés Saugal, si tú podrías contestar o aportar ahí a él. Nos pregunta, ¿qué consejos darías tú para los concursos, para los guitarristas que están abriéndose carrera a través de los concursos de guitarra?
Bueno, yo no soy la más indicada para dar conciertos, para dar consejos sobre concursos, porque yo no soy muy concursera. De hecho, yo he preferido evitar eso. A ver, no es que no los apoye y de hecho me parecen una plataforma muy beneficiosa para darse a conocer. Pero bueno, siempre he pensado que los concursos no persiguen el fin de la música, ¿no? Para mí la música no consiste en competir, tendría que ser algo más como compartir y ese estado de competitividad, aunque sea competitividad sana, bueno, pues yo nunca me he interesado, ¿no? He participado en algunos, pero bueno, no soy muy concursera, entonces no soy la más indicada para dar consejos en ese aspecto. Lo bueno es que un concurso te marca un objetivo y trabajas para conseguir ese objetivo, ¿no? Lo mejor yo creo que es, al menos lo que yo les digo a mis alumnos, es tú no puedes... el concurso, el resultado del concurso no depende de ti, eso depende, tú tocas en un momento determinado ante un jurado específico con una obra en concreto, en fin, tú tienes que hacer lo que esté en tu mano y lo que está en tu mano es tocar lo mejor posible, ¿no? Dar lo mejor de ti. Luego ya que ganes o que no, o que te quedes en la final o el resultado no va a depender de ti porque hay muchos factores, ¿no? Pero el caso es, yo creo que eso, hacer o ir a dar lo mejor de ti. Eso es lo que yo diría. No, dale, sí, sí te entiendo. Bueno, ahora, bueno, aquí en la actualidad ya los guitarristas tenemos diferentes caminos posibles, ¿no? Ya no necesariamente la línea del concurso para hacer una carrera. Está, bueno, muchos caminos que podemos seguir, ¿no? La autogestión, irse por distintos sistemas para llegar a tener una carrera, ¿no? Internacional también. Y si bien es cierto, claro, los concursos son unas plataformas muy, muy importantes para ello, también ahora hay otras, ¿no? Hay otras. Y eso es interesante también, que haya variedad. Bien, Isabel, en cuanto a tu último trabajo, ¿sí? Un trabajo muy, muy bonito, muy, muy bonito. Ya lo he escuchado varias veces, muy interesante. El disco Noche Andaluza, Isabel. Es tu primer disco, ¿cómo se gestó? ¿Cómo inició esta idea? Bueno, es tu música, ¿no? Es música española. Aquí lo He tengo. tenido, sí, y aquí está el mío. ¡Ah, qué Eh, bien! sí, tuve la suerte de escucharte en Alicante, compartimos escenario en el Congreso del Máster y bueno, escuché algunas de las obras de este disco. ¿Cómo se gestó? Cuéntanos cómo inició esto, eh, cuál era la idea, ¿no? de iniciar ya una producción discográfica, con tu música sobre todo. Sí, bueno, a ver, considero que he tardado mucho en sacar este primer disco porque quería estar segura de que lo que hacía lo hacía bueno, hacía algo con cierta calidad y bueno, quería estar segura de la elección de las piezas, de la interpretación, en fin. Yo me siento muy cómoda tocando música española, sobre todo música nacionalista, y bueno, y quería reunir un disco con ese estilo de música, que es lo que, digamos, más me representa en este momento. Y bueno, Noche Andaluza pues reúne obras, bueno, son algunas de las obras más famosas o definitorias del panorama musical español desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con obras de Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo, Albéniz, Granados, Sainz de la Maza, Tárrega. Y aunque todos ellos vienen de rincones distintos de la península, tienen algo en común, que es Andalucía, ¿no? Y es que, bueno, la música española, siempre a lo largo de la historia se ha identificado lo español o la música española con Andalucía o el pueblo andaluz, ¿no? Y
bueno, la verdad es que en España tenemos tradiciones musicales muy ricas y muy diversas dependiendo de la región donde nos encontremos, pero bueno, esto es así, la música española se conoce como, o se relaciona con Andalucía, con el flamenco, con la música popular. Y bueno, y estos compositores tienen algo en común que en este caso es eso. Por ejemplo, si hablamos de Francisco Tárrega, bueno, en el siglo XIX, a través de pintores, de escritores, pues se creó una imagen exótica de Andalucía y muchos compositores se inspiraron en Andalucía para componer sus obras, ¿no? Con esa búsqueda de lo exótico. Bueno, se me viene a la cabeza los famosos cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que ayudaron a crear esa imagen casi de leyenda, ¿no? De Andalucía. Y bueno, pues siguiendo esta línea, Francisco Tárrega compuso su Capricho Árabe, por ejemplo, o Recuerdos de la Alhambra, que son dos obras de las más representativas de su repertorio, ¿no? De su catálogo. Mucho. Claro, bueno, pues que siguen la línea, esta corriente que se conoce como orientalismo, utilizando pues esas segundas aumentadas características bueno, pues esos arabescos, ¿no? Característicos de esta corriente, esos adornos. Bueno, eso en parte con Francisco Tárrega. Y luego están otros compositores como bueno, Enrique Granados. Sí. Sí. Comentaba, sí, lo de Tárrega es bueno, interesante, ¿no? De toda la influencia que hubo en ese tiempo, ¿no? Como tú dices, de esa imagen que se tenía de toda la corriente artística, ¿no? Muy exótica, y eso se denota, pues, en Capricho Árabe, en Recuerdos de la Alhambra, bueno, piezas cumbres, ¿no? Del repertorio guitarrístico, y trabajas, pues, también, incluyes aquí Enrique Granados, Isaac Albéniz, compositores que, claro, son pianistas, académicos, pero toman, ¿no? Toman el folclore de su lugar, toman las danzas propias que tienen ahí, ya sea una saeta, una malagueña, una serenata, y llevan a ese nivel, ¿no? La música en composiciones como, bueno, las danzas españolas y Granada, ¿no? Es muy interesante eso también que pasa con Claro, ellos. aunque son compositores que no escribieron para guitarra, sí es verdad que se inspiraron en el instrumento y de hecho intentan recrear la guitarra en sus obras, ¿no? Y bueno, el disco, todas son piezas originales para guitarra, excepto esas dos, Granada y la danza, Española. eso es, Sí, sí. danza española. Eso está denotado, ¿no? En mucha de la música de Albéniz, ¿no? Que esos géneros en guitarra, resueltos en guitarra, realmente van muy bien, ¿no? Esos giros andaluces que tiene Asturias con esos ornamentos que hay en la parte de la copla y todo. Y las obras Claro, originales, la maravillosa sonata de Turina, Invocación y Danza, y las obras bellísimas de Regino Sáenz de la Maza, sí hacen de este disco realmente un compilatorio de música española muy bonito, ¿no? Y con mucho balance, muy interesante. Tú tocaste el tema muchas de, gracias. bueno, no, al contrario, tocaste el tema de toda la influencia andaluza que tuvieron estos compositores, ¿no? Y sí, bueno, mucha de la tradición flamenca, ¿no? Se inspira en lo andaluz. Y te quería preguntar algo que también estaban preguntando aquí dentro de los comentarios. ¿Qué piensas tú de la guitarra flamenca? Tu ¿Qué pienso? opinión. Bueno, a mí me encanta la guitarra flamenca, de hecho, bueno, empecé a estudiarla y me apasiona la guitarra flamenca. Sí es verdad que no me atrevo a decir que toco guitarra flamenca, pero bueno, me encanta. Es un estilo diferente, pero que nos ayuda, a los guitarristas clásicos nos ayuda bastante conocer algunos aspectos técnicos del flamenco, de la guitarra flamenca por ejemplo, para este tipo de obras, ¿no? En cuanto a rasgueos o rasgueados, es bastante útil. No, no, la verdad que sí, sí. Recuerdo que, bueno, al menos cuando uno se forma como estudiante,
desde mi perspectiva, es a veces cuando se enfrenta una partitura de guitarra clásica y tenemos acordes o rasgueos, a veces no sabemos rasguear, ¿no? O salvo que no se nos haya enseñado antes o hayamos tenido contacto con música popular. Entonces, recurrir a los flamencos es interesante, ¿no? Y sirve de mucho. Muchas de las raíces también de esa música ayuda ahora a la interpretación de la música clásica en guitarra. Isabel, sobre el repertorio elegido, la mayoría de obras son obras originales, eh, y tienes dos arreglos de dos grandes, ¿no? De David Russell y Manuel Barrueco. Al elegir tú una transcripción, una versión para guitarra de una obra que no ha sido compuesta originalmente para el instrumento, ¿qué criterios tienes? Obviamente te gusta el arreglo, ¿qué otros criterios tienes para elegir una transcripción en particular? Bueno, lo mejor es recurrir siempre al original, eso por descontado. Y si puedes hacer tú mismo tu propia versión, pues mejor. En mi caso, por ejemplo, bueno, David Russell y Manuel Barrueco son para mí dos grandes referentes, ¿no? Entonces, es importante si vas a tocar la transcripción de alguien, conocer su trabajo. Si conoces el criterio que tienen y su gusto musical y lo compartes, pues hay más posibilidades de que te guste ese arreglo, ¿no? En mi caso yo confío plenamente en ellos porque ya te digo, son para mí dos grandísimos referentes de siempre. Y bueno, con David, por ejemplo, yo ya había trabajado otras obras de Granados, otras transcripciones suyas, como La Maja de Goya, por ejemplo, y bueno, pues conocía cómo lo suele hacer, esos trinos en las dobles cuerdas, en fin. Y bueno, y su versión de la danza española pues me parecía de las más, ¿cómo se dice? Fieles, ¿no? Al original. Entonces, sí, bueno, en los arreglos del maestro Russell, específicamente hablando de los arreglos de Albéniz, él sí mantiene mucho de las notas, por también así decirlo, de la versión original, ¿no? Sus versiones son muy fieles a la versión original, respeta incluso hasta las distancias en las voces, los trinos en dos cuerdas. Claro, en algunos casos es muy complejo hacerlo, ¿no? Cuesta un poco más de trabajo, pero el resultado es muy bonito, ¿no? Y muy fiel al original. Yo he tenido la oportunidad de leer algunos de arreglos del Albéniz del maestro David Russell, y sí, hay algunas que sí complican un poquito más, pero también sé qué criterios tiene él para hacer una transcripción, entonces ahí tú te das cuenta del por qué resuelve así, por qué hacen dos cuerdas, o por qué si en alguna parte incluso hace octavas, donde en algunas versiones solamente hay una sola línea cantando, ¿no? Entonces, tienes ahí el fundamento del por qué él hace eso, ¿no? Y sí, suena muy bien. Y bueno, en cuanto a la danza española, personalmente yo he tocado la versión de Llobet, que me gusta mucho, pero sí, en el caso de David Russell es más fiel, ¿no? A la versión original. Y bueno, y de Manuel Barreco ni hablar, ¿no? Conoce pues la música de Albéniz y sobre todo las piezas de la suite española, las ha trabajado tanto, las desarrolla tanto y creo que es tal vez una de las mejores versiones que hay de esa suite. Claro, bueno, en Alicante tuvimos oportunidad de escuchar a Manuel Barrueco tocar algunas de estos movimientos, ¿no? De la suite. Y bueno, y solo hay que verlo y escucharlo, que suena como si fuera escrito para la guitarra. Entonces, bueno, sus arreglos son increíbles. Sí, funciona muy bien, funciona muy bien. Escuchar esa fluidez que tiene Manuel Barrueco, ¿no? Ese lirismo es realmente increíble. Y en los arreglos, pues se ve eso, ¿no? Como él digita de tal forma, de tal manera ¿no? Para resaltar alguna frase, alguna idea, ¿no? Te comento una experiencia mía de que estuve leyendo un arreglo del maestro Barrueco y había una digitación que me parecía un poco compleja, como que encontré una forma más fácil de hacerla, pero
ya mucho tiempo después, me di cuenta del por qué, ¿no? Del por qué él digita de tal manera ciertas frases, ¿no? Y está en favor a la línea melódica, está en favor de la resolución del motivo, ¿no? Entonces, es realmente unas adaptaciones muy, muy bien elaboradas y muy bien pensadas. Claro, también pensar en el color de la melodía, por ejemplo, que no cambie bruscamente ese color, que se mantenga esa línea melódica. Exactamente, bueno, lo que tú decías. Sí, va muy bien. Por ejemplo, en el caso de Llobet, por ejemplo, en la danza española número 5 hay, bueno, hay muchos, no hay tanto cambio en cuestión a cuerda, ¿no? Se mantiene en la segunda, por así decirlo, y es una cuestión de que te vas del quinto traste hasta el traste 13, ¿no? Pero ya pues una cuestión de época también, ¿no? Muy romántico, cantar mucho en la cuarta cuerda, y hay cosas interesantes que también propone Llobet, pero también al enfrentarnos a la partitura original, a la versión original, vemos que, bueno, hay varios cambios por ahí, ¿no? Bueno, y en el caso de algunos arreglos que ha hecho Segovia, ya ni hablar, ¿no? De tantos cambios que propone Andrés Segovia. Pero como tú bien decías, es también una cuestión de estilo, ¿no? Ahora quizás se lleva otra cosa, se busca otra sonoridad, en fin, eso también tiene que ver. Sí, tiene que ver mucho, mucho. Recordemos que en ese tiempo, pues, las guitarras también eran diferentes, las sonoridades eran distintas, ¿no? Ujú. Ahora hay mucho avance en cuanto a guitarras y a conceptos de cómo trabajar una obra. Pero sí, es lo bonito de esto, creo, ¿no? Tener todas esas opciones y elegir la que más vaya con uno, ¿no? Y de acuerdo, como tú dices, conociendo el criterio y el fundamento del maestro que ha hecho la versión, porque a veces cuando uno se enfrenta a una partitura que no, de cualquier persona y no conocemos el porqué o no conocemos sus fundamentos para realizar digitaciones de esta manera, ¿no? Fraseos de esta forma, no entendemos, ¿no? Simplemente nos regimos a seguir lo que está escrito. Pero cuando conoces directamente el fundamento y el por qué realiza tales digitaciones, tales ornamentos o tales traslados, es más fácil, ¿no? De entender y de trabajar. Claro, por eso lo mejor es tener el original y bueno, y tener, es interesante también tener otras transcripciones para ver, para comparar, para tener otras ideas, pero lo ideal es hacer tu propia transcripción, ¿no? Eso, eso es lo más interesante, creo yo. Bien, Isabel, el disco Noche Andaluza está en todas las plataformas, se pueden descargar de allí. ¿Cómo ha ido la promoción de este nuevo CD? Este CD lo lanzaste el año pasado, si no me equivoco. Sí, todavía no hace un año, hace menos de un año, pero sí, el año pasado, en 2019. Vale. Y bueno, está disponible sí en todas las plataformas digitales. Para adquirir la copia física, bueno, se puede adquirir en Guitarras de Luthier, en una tienda especializada en Madrid, que envían a todo el mundo. Y bueno, si hay alguien interesado en una copia autografiada, pues yo también encantadísima lo envío a todo el mundo sin problema. Sí, aquí el video se queda registrado aquí en la página y se comparte en YouTube y queda con todos tus datos, tu página web, todas las plataformas también que tenemos. Así que para ahí va a haber muchos interesados en adquirir el material. Isabel, otro punto que quería tocar contigo, que esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí en esta parte del mundo todavía hay muchos que no conocen tanto sobre el máster de guitarra de Alicante. Si bien es cierto, ya es un referente mundial y ya muchos tienen conocimiento, eh, quisiera que tú comentes tu experiencia sobre el máster, todas las ventajas que esto trae como concertistas, como intérpretes, la experiencia de vida también que tienes allí, ¿no? Si bien es cierto, uno puede comentarla, pero no es lo mismo que estar ahí, ¿no? Cuéntanos tu experiencia sobre el máster de guitarra de Alicante. ¿En qué año lo cursaste? Y todo lo que nos puedas comentar, por favor. Bueno, yo lo cursé en 2014, era la segunda edición. Terminaba recién el máster en Londres y justo bueno, pues se me planteó la posibilidad de estudiar este máster y
Y bueno, es que las condiciones eran inmejorables en realidad, o sea que además tuve la suerte de que recibí una beca por parte del Banco Sabadell. Y bueno, pues por un lado los profesores que iban la oportunidad de estudiar, de trabajar con profesores maestros de la guitarra que son algunos de los mejores a nivel mundial, ¿no? En mi año, pues bueno, estaba David Russell, Manuel Barrueco, Hopkinson Smith, Paul Odette, Fabio Sanón, Roberto Ausel, Shinichi Fukuda, en fin, Nacho Rodes. Y bueno, al mismo tiempo es una inmersión guitarrística, ¿no? Por decirlo así, porque además estamos conviviendo, no sé si éramos 13 alumnos, estudiantes en aquel año, en una misma residencia. Y bueno, es muy interesante porque éramos gente, guitarristas de muchas partes del mundo. Y bueno, y al final pues compartes esa cultura, esos diferentes puntos de vista y tienes la oportunidad de conocer a los maestros durante una semana intensa trabajando diferentes repertorios, diferentes estilos y es súper enriquecedor. Además, bueno, pues tienes la oportunidad de dar conciertos durante esos 6 meses que dura el máster y en fin, es bueno, pues muy recomendable, ¿qué voy a decir yo? No, sí, el máster es increíble realmente, ¿no? La convivencia creo que es uno de los puntos importantes que ofrece este máster, ¿no? 13 personas, 14 de culturas distintas, de países diferentes, se aprende mucho y se comparte mucho, ¿no? Y la convivencia en la guitarra, bueno, es dedicarse mucho a ello, ¿no? Dar conciertos, las semanas de clases son intensas. Yo recuerdo que cuando yo fui a la cuarta edición y recuerdo haber visto algunos videos o con algunos guitarristas, exalumnos que pude contactarme y me decían, bueno, que era realmente increíble, que las semanas eran intensas. Yo tenía un concepto por semana intensa de estudio, pero realmente allá es más fuerte, se estudia bastante. De verdad que sí, y se aprende mucho, y sí, son de los más grandes maestros los que van, y lo bonito es que se van especializados en un tema puntual, ¿no? Ya sea la música de Bach y se trabaja solamente Bach, la música española de tal siglo, música antigua, ¿no? Es muy, muy enriquecedor eso. Ahí también creo que habría un punto que añadir, que Alicante es una ciudad maravillosa, es hermosa. Vivir en una residencia cerca al mar y todo eso son realmente puntos que animaría a cualquiera, ¿no? A ir. Y ahora que el máster ya, bueno, se va por varios años, ya es un referente grande, sí, realmente es una experiencia única, ¿no? No conozco otro formato así en el mundo que reúna tantos maestros. No, este es el único de este tipo. Fíjate, decías que tú estudiaste en la cuarta edición, yo estudié en la segunda edición, yo no tenía esa referencia como ahora se tiene, ¿no? De tantos alumnos que han pasado por el máster y que pueden contar su experiencia. Y claro, yo iba un poco sin una referencia, pero como decía, como las condiciones eran inmejorables, pues al final superó con creces, ¿no? Mis expectativas. Y sí que es verdad que es intenso porque, bueno, es una semana asistiendo a clases durante las que tienes también que estar estudiando, pero también hay tiempo para todo, hay tiempo también para salir, para conocer un poco la ciudad, en fin, y hay mucha gente, yo porque soy de allí, o bueno, no de Alicante, pero de cerca, ¿no? Pero mucha gente sí que aprovechaba también en vacaciones o en esos días festivos para visitar un poco el resto de España. O sea que al final se puede hacer de todo y es bastante productivo. No, sí, sí, sí. Ahí, bueno, las semanas de estudio son realmente fuertes y bueno, se puede conocer también mucho, aprovechar en viajar también, ¿no? Cuando haya tiempo. Es muy bonito realmente y esperemos que esto siga creciendo. Ya fue el primer congreso de exalumnos el año pasado, se armó toda la comisión. Tú eres presidenta, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos del máster
Y bueno, y allí coincidimos, allí estuvimos en noviembre del año pasado, estuvimos allí reunidos. Y bueno, pues ahí empezó todo, ¿no? Digamos. De hecho, vamos a hacer un segundo congreso en un par de años. Esperamos que, bueno, reunirnos con muchísimos más. Y bueno, lo que queremos es eso, promocionar por un lado el máster, nuestra experiencia, y por otro a los antiguos alumnos, ¿no? Y bueno, colaborar con proyectos educativos y concertísticos también. Crear oportunidades, ¿no? Para todos. Claro. Bueno, creo que ese es el fin más importante que tiene esta asociación, ¿no? De asociación de ex estudiantes, de ex alumnos, ya que gracias a este máster muchos hemos empezado a hacer carrera, se puede decir, ¿no? A movernos por diferentes sitios con el aval que tenemos de haber estudiado allí. Y qué más, y qué más que tenernos, estar en una asociación que podemos compartir nuestro trabajo entre todos los componentes, ¿no? Y como tú dices, proponer proyectos, propuestas educativas y que esto vaya creciendo, ¿no? Realmente va a ser algo muy interesante ver cómo se desarrolla esto y esperar el próximo congreso. En un par de añitos. Sí, va a ir bien ahí. Isabel, nada, agradecerte de verdad por tu tiempo, por tu disposición, gracias por comentarnos de tu disco, tu experiencia como guitarrista, todo, eh, deseando que todo esto mejore, ¿no? Encontrarnos pronto en otro escenario, poder compartir de nuevo contigo y agradecer de verdad tu tiempo y tu atención. Nada, un placer. Muchísimas gracias a ti por invitarme y ha sido un gusto. No, nada, el gusto ha sido mío. Isabel, que todo vaya muy bien, muchas gracias y nada, todo lo mejor para ti y bueno, van a estar muy atentos a escuchar Noche Andaluza, se va a compartir por aquí, por este medio y que todo va a seguir bien entonces. Estupendo. Aprovecho para mandar un saludo a todos los que nos están viendo, que yo no veo a nadie, ahora mismo no veo ningún comentario, pero bueno, un saludo a todos los que están viéndonos en Facebook. Y gracias a todos por su tiempo también y estar atentos a la transmisión. Y bueno, los que no han podido ver, pues ya sea por cambio de hora o algo, aquí el video se queda aquí en la página y más tarde ya va a estar en YouTube. Isa, muchísimas gracias. Gracias Muy por todo bien, y espero vernos pronto. muy bien. Cuídate. Un abrazo. Chao, Isabel. Chao.